estamos todos juntos. Les quiero dar la bienvenida y agradecimiento a nombre de la Fundación Internacional Libertad, que preside, como ustedes saben, Mario Vargas Llosa. Este es un evento que, digamos, particularmente yo lo veo con bastante ilusión. Somos muchos los ciudadanos de estos países que tenemos una efectivamente ilusión sobre el futuro y las posibilidades de la alianza. Estoy seguro que va a ser una conversación muy exitosa. Tenemos para la participación, como ustedes saben, de los presidentes de cada uno de los capítulos de los países y el presidente pro tempore, que en este caso, digamos, es el presidente del capítulo chileno. Nuestra moderadora es Mercedes Arauz, coloquialmente Meche. Es una excelente profesional con una carrera tanto en lo técnico como en lo político realmente brillante. Ha sido ministra de Estado, congresista y vicepresidenta de la República. Meche, por favor, adelante. Muchísimas gracias a todos. Es para mí un honor estar aquí junto a la Fundación Internacional por la Libertad, que creo que promueve justamente las ideas del apoyo mutuo sobre la base de las libertades individuales, sobre la base de la democracia, sobre la base de lo que hace posible la Alianza del Pacífico. La verdad, yo tuve la suerte de ser una de las fundadoras de la Alianza hace 9 años y sé exactamente que buscaba eso, que a través de esta integración lográramos abrirnos al comercio internacional y a través de ello defender nuestras democracias, defender también la libertad económica, el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución. Y eso también permite, de hecho, dar beneficios y bienestar y desarrollo a nuestra población. Y hoy día tenemos el lujo de tener a estos 4 panelistas, los cuales van a participar cada uno 10 minutos, y voy a hacer una presentación individual primero de cada uno, primero del ponente inicial, que va a ser por orden alfabético. Bueno, en este caso, obviamente, siendo el presidente pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el primero que voy a presentar es a Bernardo Larraín Mate. Como dije, presidente pro tempore del SEAD y también presidente del capítulo chileno. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en finanzas de la London School of Economics y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Stanford. Es director de Colbún S.A. y miembro de los directorios de Minera Valparaíso, Puerto y Logística, desempeñándose en distintos sectores económicos. Anteriormente fue miembro del directorio de ICARE, organización sin fines de lucro, y asumió la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa en junio del 17, por un periodo de 2 años, el cual fue renovado. Según los estatutos de Sofofa, se podía hacer una nueva reelección. En su calidad de presidente de Sofofa, recae la presidencia del capítulo chileno del SEAP durante el periodo julio 2019, diciembre 2020, y tiene la presidencia pro tempore del Consejo Empresarial Alianza del Pacífico por todo este año. Bueno, le doy la palabra a Carlos Ignacio, 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a la Fundación por la invitación, la oportunidad de participar. Me parece que es muy importante tener estas conversaciones, así que, porque creo que finalmente en coyunturas como las que estamos viviendo, en crisis como las que estamos viviendo, de una profundidad inédita, por lo menos en los últimos, no sé, en el caso chileno, en los últimos 30, 40, 50 años quizás, es precisamente cuando se trazan los países de largo plazo. Muchas veces las crisis rompen inercias, las crisis permiten innovar, las crisis permiten adaptar nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra empresa, y por eso es tan relevante tener muchas conversaciones de este tipo, y creo que esta conversación hay que tenerla también anclando la conversación en ciertos principios, y de hecho no es que lo haya hecho con ocasión de este seminario, pero estoy releyendo a un libro de Mario Vargas Llosa, la llamada de la tribu, que me parece importante releer, porque hay una llamada, muchas veces en esta crisis también se produce esa llamada, ¿no es cierto?, a la tribu, digamos, este concepto que muy bien explica el premio Nobel en el sentido de
de que aparentemente habría, ¿no es cierto?, una homogenización de los países, ¿no?, en torno a su Estado. El Estado tendría un protagonismo no solamente transitorio, sino que permanente. Y creo que es bueno reivindicar los principios de la libertad, los principios del emprendimiento, o sea, los pilares de los proyectos de desarrollo que muchos de nuestros países han seguido, ¿no es cierto? Me refiero a, bueno, básicamente los que acabo de mencionar. Y digo este contexto precisamente porque creo que, por lo menos en el caso chileno, es importante primero partir por una recomprensión de nuestros cuatro países. Creo que por así decirlo, toma nuevamente mucho protagonismo, ¿no es cierto? El crecimiento de la economía, la pobreza, el desempleo, esas tres palabras que quizás se relativizaban en el pasado. Me refiero a la economía, como que sería una cosa que andaba en piloto automático. Bueno, habremos caído después del COVID probablemente 10 años, habremos retrocedido 10 años, al menos es el caso chileno, en crecimiento, pobreza, en desempleo. Es un primer factor fundamental de esta recomprensión del Chile y de la alianza post-COVID. Me parece que un segundo factor fundamental de esta recomprensión que tenemos que hacer todos los países de esta alianza post-COVID es que tendencias tecnológicas y culturales, hábitos de los consumidores, que hace tan solo 3 meses proyectábamos para décadas, se están materializando en semanas. Y eso va a generar cambios profundos, creo yo, en la empresa, en la economía, en la política. Entonces, segundo factor fundamental, estas tendencias globales, digamos, que se están acelerando a una velocidad muy vertiginosa. Y la tercera tendencia, que al menos podemos decirlo del caso chileno, y creo que también ocurre también en los otros países, es que hay un cierto deterioro, me parece a mí, institucional, un cierto deterioro político que muchas veces se acelera en esta crisis, porque se tiende a respuestas políticas de corto plazo, reactivas, que quizás tienen la buena intención de empatizar con el difícil momento que viven tantas personas, pero finalmente nos dejan quizás consecuencias de largo plazo que pueden ser muy negativas. Entonces, esos son los tres temas que yo hablo de la recomprensión del Chile post-COVID. El segundo gran bloque que quisiera expresar, ¿no es cierto? Primero la recomprensión, segundo la recuperación. La recuperación, y yo agrego un segundo concepto, es una recuperación con adaptabilidad. Si tendremos que hacer políticas públicas, por ejemplo, para reactivar el empleo, ¿qué sacamos con reactivar el empleo sin, al mismo tiempo, hacer una política pública, por ejemplo, de reconversión laboral, de forma tal que las capacidades de esos trabajadores desempleados apunten a las capacidades de la economía del futuro? Y por lo tanto, cada vez que pensemos en una acción contingente que dice relación con la recuperación, el desafío es conectarla con un desafío de largo plazo. Si vamos a hacer planes de construcción de vivienda, bueno, que esas viviendas ojalá se diseñen de una forma tal que, por ejemplo, sean ampliables a viviendas de clase media, que partan quizás con un modo original de viviendas de servicios básicos esenciales para esa persona que hoy día quizás vive en un campamento, y migren, pero que tengan la posibilidad, la flexibilidad para migrar hacia una vivienda con ADN de clase media. Si vamos a hacer una reactivación en base a un plan de infraestructura, bueno, invirtamos en la infraestructura que se va a requerir para el futuro. Conectividad digital, transporte y logística, resiliencia hídrica, en fin, cambio climático, economía circular. Entonces, esta recuperación tiene que abordar la contingencia en empleo, en inversión, pero al mismo tiempo tiene que enfrentar desafíos de largo plazo. Ese también es un segundo concepto, nos parece fundamental en la parte económica y social. También se da bajo este título de la recuperación con adaptabilidad, primero económica social, segunda en la forma de ser y hacer empresa post-COVID. No solamente para preparar el retorno, bueno, muchas industrias están operando, pero otras no. Eso va a implicar protocolos de operación, va a implicar una forma de organizar los turnos, una desfase en los horarios de entrada y salida, testeo masivo a la entrada de las fábricas. Hay una serie de desafíos operativos de cómo se trabaja en el retorno que van a ser fundamentales y que tenemos que reflexionar, y creo que plataformas como Alianza del Pacífico pueden ser un buen lugar para compartir experiencias entre los mundos empresariales de la Alianza del Pacífico. Primero el retorno. Segundo, el concepto de la nueva forma de trabajar, que no va a ser solamente vinculado con el retorno, sino que hay una serie de características del trabajo hoy día que se van a quedar por un largo tiempo y ojalá que se queden. El punto es hacerlo bien. El trabajo a distancia, en fin, cómo logramos
Los trabajadores hoy día en Chile, salió una encuesta hace poco, el 90% de las personas en Chile tienen el temor de perder el empleo, están con mucha incertidumbre. Entonces creo yo que también la forma de trabajar es llenando ese vacío, que las empresas de los 4 países, llenemos ese vacío, esa inquietud que existe. Creo que tenemos que profundizar el engagement de los trabajadores con la empresa. Tenemos que decir, mire, las personas que trabajan en las empresas chilenas, colombianas, mexicanas y peruanas, bueno, que el mejor lugar para, en el fondo, aumentar su resiliencia, el mejor lugar para resolver su inquietud sea la empresa. Creo que sería peligroso que dejáramos instalada la idea de que las personas van a depender del Estado, ¿no es cierto? Más allá del necesario apoyo estatal en transitorio en la recuperación, creo que las empresas deben dar un paso adelante para decir, la empresa es el lugar privilegiado donde convergen empresarios, inversionistas, trabajadores, consumidores, proveedores. Y si es un lugar privilegiado donde pasan buena parte de su vida las personas que trabajan, bueno, que también sea un lugar donde puedan aumentar su resiliencia, donde puedan aumentar su capital social. Entonces, que las empresas de la Alianza del Pacífico aumenten el capital social, ojalá también el capital económico para que tengan más resiliencia económica. Hoy día está pasando que muchas personas que llegaron a ser clase media, pero que estaban en los primeros pisos de la clase media, bueno, obviamente están sintiendo el temor de volver a la pobreza. Creo que es la empresa la que tiene que darle un cierto espacio para que eso no ocurra, invirtiendo en su resiliencia. Entonces, hay una forma de hacer empresa post-COVID que también es muy relevante, que tenemos que compartir con los países del Asia Pacífico. Y en un tema más estrictamente relacionado con la alianza, nos parece que en estos 4 países la recuperación tiene que ser con el mundo. Tiene que ser, en el fondo, si ustedes piensan que el mundo se va a empezar a fragmentar entre espacios de mayor proteccionismo y otros espacios donde va a haber más libertad, libre flujo de inversiones, de comercio, de personas, como es el credo de la Alianza del Pacífico, bueno, tenemos que mostrar con mucha claridad que estos 4 países y la Alianza del Pacífico están del lado de los países que van a seguir sosteniendo su desarrollo en base a la inserción con el mundo. Y no solamente eso, tenemos una gran oportunidad. Ustedes piensan que las grandes multinacionales están en un proceso de relocalización de sus cadenas de valor, desde un excesivo quizás concentración en el Asia, en China, bueno, y el extremo sería que todo eso volviera a sus respectivas economías nacionales, pero también hay una oportunidad para los países de la Alianza, y lo decía en el fondo, había una columna del Miami Herald que decía, ojo, no se adormezcan, ustedes tienen una gran oportunidad, los 4 países de la Alianza, Latinoamérica, tienen la oportunidad de ser hubs regional o integrantes fundamentales de esas cadenas de valor de empresas multinacionales que están en este proceso de diversify away, por así decirlo, desde China hacia otros países, y creo que tenemos que tomar esa oportunidad. Y por eso es tan importante que en esta lógica de la integración al mundo, tú me dices, Mercedes, si estoy con el tiempo, porque puedo dejar otra parte para las preguntas, pero básicamente la integración con el mundo es fundamental. La negociación con los estados asociados, en el cual estamos en proceso, en fin, un tema que no es de la Alianza Pacífico, pero que Chile es parte, la ratificación del Trans-Pacific Partnership. Eso sería una señal muy potente y contundente de que Chile está del lado de los países que son abiertos, del lado de los países que ven su desarrollo integrado al mundo, y no de los países que están cerrando sus fronteras, concibiendo un desarrollo, ¿no es cierto?, autárquico, que no nos parece correcto. Muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Bernardo, y disculpa la equivocación anterior. Realmente sí, nos pones en una agenda muy clara de cómo cooperar desde la alianza para podernos, como bien lo dijiste, recuperar con adaptabilidad. Y creo que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Ahora voy a seguir haciendo, el segundo ponente, viene de Colombia, es Carlos Ignacio Gallego Palacios, es ingeniero civil, y máster en Administración de Empresas de la Universidad EAFIT, con estudios en logística y estrategia en el MIT, gerencia social en Harvard y management y mercadeo en Kellogg. Actualmente es presidente del Grupo Nutesa y miembro de las juntas directivas de grupos de inversiones sudamericana, Grupo Argos S.A., Andi, Estrella Andina, La Receta, Tres Montes Luchetti, IRCC, GRI, Fundación Suramericana, Corporación Pueblo de los Niños, Hospital Pablo Tobón Uribe, Consejo Superior de la Universidad de EAFIT y Consejo de Regentes de la Pontificia Universidad Javeriana. Es el presidente del Consejo Empresarial
de la Alianza del Pacífico, el capítulo Colombia. Sin más, lo dejo con Carlos Ignacio. Muchas gracias, Mercedes. Un agradecimiento muy especial a la Fundación Internacional para la Libertad. Es un gusto y un honor tener esta oportunidad de conversar sobre temas de interés común. Yo me voy a apoyar en algunas imágenes y quisiera compartirles de manera breve una presentación. Y quisiera arrancar dando una perspectiva muy rápida de lo que ha representado para Colombia este desafío del COVID, sin entrar a los temas técnicos detallados, pero más como una introducción para hablar de lo que creo que la alianza tiene como gran potencial para nuestros países. En primer lugar, Colombia, igual que los demás países de la región, tuvo su primer caso confirmado de COVID por allá al comienzo de marzo, el 6 de marzo. Y una de las características de este tema es que es absolutamente volátil, difícilmente predecible. Estamos en Colombia ya muy cercanos a los 150.000 casos positivos. Estamos del orden de unas 20.000 pruebas diarias y ya alrededor de 5.700 personas fallecidas. En mi concepto, el gobierno en Colombia ha trabajado bastante de cerca con el sector privado. Uno de los ejemplos es la construcción de protocolos que se ha logrado. Aquí están, los que están en color verde son los que están listos y revisados por el Ministerio de Salud de contacto, porque hay que decir que una característica es que no hay actividades cero riesgo. O sea, este es un tema al que estamos expuestos todos. El gobierno en Colombia ha venido trabajando en varios frentes. Uno muy importante son las medidas que tienen que ver con lo laboral. Concretamente, Colombia, sufriendo este tema, ha llegado a niveles de desempleo superiores al 20%, y esto explica por qué tanta actividad alrededor de soportar el empleo formal, ayudar en las primas, ayudar a los cesantes, tratar de normar lo que son el trabajo desde casa, tratar de evitar que los contratos se terminen y manejar esto como una enfermedad laboral, tratando de proteger los empleos. Por otro lado, hay un gran paquete que tiene que ver con lo tributario, que básicamente ha sido buscar que se aplace el pago de tributos, que el Estado pueda constituir garantías, que los trámites de todo lo tributario y lo financiero permitan a las empresas sobrevivir. Si bien hay unos sectores que están activos, hay otros que están realmente muy quietos, y anticipo que en varios sectores vamos a tener un número de empresas muy alto que no va a reabrir y que va a tomar un tiempo importante en recuperarse. Hay otras medidas que tienen que ver con lo comercial, claramente, y las medidas que tienen que ver con los arrendamientos, por ejemplo, y con los procesos de insolvencia. Y por último, un gran bloque dedicado al comercio exterior y a las aduanas. No lo voy a recorrer uno a uno, pero coincido con Bernardo al señalar que la salida de esta situación no es solo mirando hacia adentro, y que sería un error pensar en que estas economías simplemente se van a cerrar, porque al mismo tiempo estarían renunciando a oportunidades que pueden ser claves en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sin duda, esta crisis, cuando uno mira las cifras en Colombia, pues nos va a llevar a una contracción económica. Según el FMI, está hablando de que en la región sería del orden del 5.2, o sea, menos 5.2. La OMC está hablando de una reducción muy grande en el volumen de mercancías transadas, del orden del 3% en el primer trimestre, que apenas estábamos empezando. Las caídas son de doble dígito en el trimestre que siguen. La OIT habla de destrucción de 14 millones de empleos, y la CEPAL y la OIT hablan de que se perdería el 10%, alrededor del 10% de las horas trabajadas. Es durísimo el impacto sobre el trabajo juvenil y el de las mujeres.
lamentablemente en nuestros países donde venimos apenas recorriendo la senda para que haya más equidad de género en lo laboral, yo creo que vamos a retroceder. Y la pobreza, las cifras de pobreza van a ser más altas. Se estima que la pobreza va a aumentar del orden de 4.4%. Entonces, con esa base, yo me atrevería a decir, primero de manera general, yo considero que el ser humano siempre ha sido vulnerable. Lo que pasa es que en las circunstancias en que veníamos antes de esta pandemia, digamos que había distracciones o había, digamos, formas distintas de ver esa realidad. Y la pandemia lo que ha hecho es destapar esa vulnerabilidad, es mostrarnos qué tan interdependientes somos. Este es un problema donde no basta que una persona se comporte de manera adecuada, porque lo que afecta a alguien finalmente nos afecta a todos. Y los golpes económicos lo que están llevando es a que la economía completa se afecte, no solo las economías completas se afecten. Por otro lado, ha hecho evidente la importancia de la salud, del cuidado de la naturaleza, del valor de la vida, del respeto por el otro, del bien común. Y hay, como lo mencionaba también Bernardo, unos cambios de hábito que algunos de ellos no serán temporales. Yo particularmente creo que hay una gran oportunidad para que las economías que emerjan, la recuperación a la que vamos a llegar, porque yo estoy de cara a eso lleno de esperanza, sé que tenemos mucho trabajo, pero estoy lleno de esperanza. Yo creo que deben emerger economías más humanas, más equilibradas y más respetuosas por las personas y por la naturaleza en general. Particularmente me voy a referir a tres grandes oportunidades que veo en la alianza. Una, siendo estos países de la alianza el 35% de la población de la región, siendo países en general organizados, que atraen inversión extranjera, que tienen comercio de IMPO y de EXPO, yo creo que hay una gran oportunidad para que tengamos bienes y servicios hechos en la Alianza del Pacífico, que acumulen origen y que puedan acceder a mercados como los de Estados Unidos. Sería imperdonable que nosotros nos perdiéramos la oportunidad de que muchas empresas que estaban en Asia y se quieran relocalizar no pudieran venir a alguno de nuestros 4 países. Y la combinación de orígenes y de capacidades para acceder a mercados como el mercado americano es, en mi concepto, una gran oportunidad que tenemos. En segundo lugar, yo digo oportunidad y al mismo tiempo una responsabilidad es trabajar juntos por el empleo para los jóvenes y las mujeres. Tenemos un programa que es apenas una muestra de lo que podemos hacer, donde estamos promoviendo las prácticas de estudiantes universitarios en los 4 países de la Alianza, pero creo que ahí hay un foco grande de trabajo alrededor del empleo para la mujer y los jóvenes. Lo tenemos que hacer. La cooperación entre lo público y lo privado y la academia debe servir para que rompamos muchas barreras que hay para empleo a los jóvenes y a las mujeres. Y por último, me quiero referir a los temas de economía circular. Yo mencionaba que la pandemia ha hecho evidente que tanto dependemos de la naturaleza y lo que tenemos que hacer para evitar impactos que serían similares o más graves que los que estamos teniendo ahora por una enfermedad. Concretamente, en el 2019, en la reunión en Lima, se creó el Grupo de Trabajo de Economía Circular y Plástico. En Colombia tenemos un proyecto que se llama Visión 3030, donde creemos que hay que trabajar para identificar muy bien y tener la información completa de los materiales que se usan en las distintas cadenas de valor, mirar cómo los podemos aprovechar mejor e identificar estrategias para cambiar comportamientos de los ciudadanos y hacer un mejor uso de los materiales con mayor productividad y menor impacto a la naturaleza. Entonces, esos serían 3 aspectos que yo quisiera señalar y dejo los otros temas para la conversación más adelante. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Carlos Ignacio. Mientras vamos retirando la presentación, tengo ahora el gusto de presentar a Fausto Costa, que
viene a representar al SEAP México. De nacionalidad brasileña, es egresado de la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. Cuenta con maestría en Administración de Negocios y varias especializaciones del IMD Business School de Lausanne en Suiza, así como The London Business School. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de Nestlé México, el quinto mercado más relevante del mundo para la empresa suiza, con 90 años de presencia en México. Fausto Costa cuenta con la amplia trayectoria gerencial de toda la América Latina. En el 2003 comienza su carrera dentro del grupo Nestlé en Brasil, cuando es designado director de negocios de galletas para América Latina, incluyendo 2 fábricas y más de 1.400 empleados. En su gestión implementa un cambio completo en el negocio y obtiene resultados sobresalientes. En el 2007 asume el negocio de chocolates, también la presidencia de la empresa Garoto, adquirida por Nestlé en el 2002. En el 2011 es designado vicepresidente de negocios de chocolates y galletas con responsabilidad sobre el negocio para América Latina. A partir del 2012 es transferido a Nestlé Venezuela para asumir la presidencia con responsabilidad de 5 fábricas y más de 5.000 empleos directos. En abril del 2008, Fausto Costa toma el cargo de presidente ejecutivo del Grupo Nestlé México, dirigiendo el comité de dirección conformado por 20 vicepresidentes, participando con más de 20 categorías de productos como cafés, lácteos, culinarios, alimentos infantiles, chocolates, bebidas, aguas, fórmulas infantiles, cereales para el desayuno y alimentos para mascotas. El Grupo Nestlé México tiene 17 fábricas y cuenta con 16.000 colaboradores directos. Gracias, Fausto. Te damos la palabra. Por favor, pon tu micrófono y listo. Estaba esperando que activara para que pudiera tener acceso al micrófono. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por la presentación, por la oportunidad de estarmos todos aquí el día de hoy. Quiero agradecer también la invitación de la Fundación Internacional para la Libertad y todos aquí presentes. Es un gusto estar aquí con los colegas de la Alianza del Pacífico, de los distintos países. Entonces, de verdad, primero de todo, espero que todos estén bien, que estén con salud, así como sus familiares, porque en este tema en ese momento de la vida, es la prioridad de todos nosotros. Yo quisiera empezar planteando aquí mi espacio, Mercedes, comentando primero lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que estamos viviendo algo inédito en la historia de la humanidad, que es una grave crisis originaria por un tema de salud, derivando a una situación económica, y que en un espacio de 3 meses fue capaz de alastrar por todo el mundo. Más de 200 países se vieron impactados en menos de 3 meses. Entonces, yo te diría que todavía no tenemos la claridad de lo que va a salir después de esta pandemia, pero ya vemos varios aspectos que creo son muy importantes que abordemos en este espacio y que pensemos cómo podemos, a través de la Alianza del Pacífico, a través de fundaciones como la Fundación Internacional para la Libertad, ayudar a que la humanidad y la sociedad pueda mantener esos derechos conquistados a duras penas y al mismo tiempo buscar salir fortalecidos de esta situación. Yo diría que lo que estamos a ver es, en los 2 grandes aspectos de esta crisis, es casi como un tsunami, ¿no? Un tsunami que viene la primera ola, que es la de la salud, con todo el proceso de encierro, de lockdown de la economía, y la segunda, muy fuerte, que es el tema económico. Y el tema económico seguramente estamos apenas empezando a ver las consecuencias, ¿no? No tenemos hoy todavía una, vamos a decir así, una visualización a corto plazo. A corto plazo dependeríamos de tener o la vacuna o un tratamiento eficaz, y los 2 hasta ahora son muy buenas promesas, muchos recursos siendo invertidos, pero no tenemos el tiempo definido. Quisiera aquí puntualizar, Mercedes, también una característica distinta de esto que estamos a ver, que es
cómo la pandemia está afectando nuestra región, Latinoamérica, y en específico los 4 países aquí representados. Porque si miramos y veamos los índices de personas afectadas por el virus, estamos hablando que entre México, Chile, Perú y Colombia, quizás Colombia un nivel más bajo, pero los 3 hemos tenido realmente muy graves afectaciones. Y si expandimos a nuestro continente, la América Latina hoy en día es responsable por una gran cantidad de los casos a nivel mundiales. Y si ampliamos para el continente americano, estamos diciendo que somos más de 50% de los casos a nivel mundial están en el continente si unimos Latinoamérica y Norteamérica. Entonces, algo distinto está pasando en nuestra región, me voy a enfocar en Latinoamérica, de lo que pasó en otros países. Y aquí creo que hay temas estructurales. Somos países que hemos tenido siempre sectores de salud muy débiles, muy poca base, muy poca infraestructura. Creo que el tema de la inequidad es otro tema importante a ser tratado. Somos sociedades reconocidas por cualquier índice con altísima inequidad social, económica, en todos los educacional. Y todo esto es bastante impactado en esta situación. Entonces tenemos temas estructurales de educación, de salud pública y tenemos un grave tema de inequidad. Y creo que eso nos está demostrando en esta crisis la importancia de tratar esos temas específicamente en nuestros países, en Latinoamérica y en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Sabemos que esta es una crisis que, como decimos, va a ser un game changer, ¿no? Va a cambiar las cosas como vemos. Entonces, tenemos que estar trabajando muy cercanos todos en pensar esa nueva realidad, esa nueva normalidad. Seguramente no vamos a ver más la movilidad como antes, no vamos a ver más las relaciones de trabajo y empleo como antes, la educación y la salud. Creo que esas 4 áreas son claves para que desarrollemos políticas y que logramos salir fortalecidos de esta crisis. Todavía me preocupa porque, te digo y soy sincero con todos, creo que hemos fallado a nível global como instituições, hemos fallado em diversos aspectos a nível de governos e creio que todo isso que estamos a ver é pouco consequência que esta ordem mundial não estava preparada para enfrentar uma situação global como ha sido esta pandemia. Han tenido políticas muito erráticas, políticas de idas y venidas, y aquí, solo para ilustrar, casi como anecdótico, ¿no? Yo no creo, pienso que no hay ni un país que no tuve la famosa polémica, se pone tapabocas, se saca el tapabocas, se sirve, se no sirve, o sea, cosas tan básicas así, pero que hemos visto en muchos de nuestros países discusiones infindables, donde parece ser que no teníamos muy claro cómo enfrentar esta realidad. En este sentido, creo que tenemos que pensar qué podemos hacer a través de la Alianza del Pacífico, qué podemos hacer en Latinoamérica para poder salir de esa situación fortalecida. Hablando del caso específico de México y sus impactos, es uno de los países que ha sido muy impactado, no solo en términos de salud, pero también el aspecto económico. Voy a compartir, acaba de salir el día de hoy el órgano de estadísticas, el INEGI, divulgar son más de 1.100.000 desempleados en esos 4 meses de pandemia. México no había visto esto ni en la crisis de 2008, la crisis económica financiera global, y son solo 4 meses todavía. Hemos tenido, solo en el mes de abril, más de 12 millones de personas desocupadas. México es un país de una economía muy informal, como otros países en Latinoamérica. Entonces, hay que segregar lo que es empleo y lo que es ocupación, porque mucha gente tiene una pequeña ocupación, pero son más de 12 millones de personas sin ocupación en el mes de abril solamente. Y para dar un ejemplo en el aspecto de comercio, México tiene un comercio, vamos a llamar así, parte moderno, y tiene una parte de un comercio muy tradicional, llamado en el país el changarro, o la pequeña tiendita que sirve a las comunidades. Son más de 1.200.000 tienditas por todo el México, y ya tuvimos el cierre de 170.000 tienditas en el país hasta el mes de junio.
casi 10% de las tiendas pequeñas han cerrado en México. Eso da un poco solo, vamos a decir así, el señal de la situación crítica que estamos enfrentando. Y quisiera poner aquí, pensando en los aspectos como están siendo tratados ese tema macroeconómico, primero que siempre nuestros países han buscado importar políticas de países desarrollados. Y lo que hemos visto que no funciona. Yo desde el principio de la crisis, y tuvimos muchas discusiones en distintos foros, yo decía, ok, una cosa es usted proponer hacer un confinamiento y quedar en su casa si es un ciudadano de Europa con un bienestar social, con una protección, y donde la persona en general tiene una condición de vida que te permite quedar en su casa. Distinto en nuestros países es pedir a un ciudadano que quede en su casa, primero cuando vive en un pequeño habitáculo de 70 metros cuadrados, 8 personas, y tú dices, no, haga un confinamiento. ¿Cómo? ¿Cómo logra hacer un confinamiento? ¿Cómo logra si la persona vive al día, si depende de su trabajo del día para poder traer comida a su hogar? O sea, son realidades que buscamos importar, pero que no funciona igual. No se puede exigir de los ciudadanos en Latinoamérica un confinamiento de la misma manera como se hizo en Europa, porque no va a funcionar y es un poco lo que estamos a ver. Entonces, yo te diría que la solución que vamos a llamar el mundo desarrollado ha utilizado es masivas inyecciones de capital en la economía, en proteger sectores, en el sector financiero, de crédito, lo que sea. Yo no sé la cifra final, en algún momento alguien va a lograr consolidar, pero uno escucha entre 10 trillones de dólares, en inglés, trillion dollars, a 15 trillones de dólares, ¿no? Eso es un recurso que los países latinoamericanos no lo tienen, ni que lo quisiéramos hacer un plan de rescate económico. No hay recursos. Y los países que lo están haciendo, como aquí reconozco, varios países están haciendo un esfuerzo, van a salir extremadamente endeudados. Entonces, es como tentar tapar un problema y vamos a generar otra, que es quizás una crisis de deuda, como hemos visto. Latinoamérica sufrió en los años 80 crisis muy duras en términos de deuda externa. Entonces, yo te diría que el caso mexicano también, una economía que depende mucho de remesas, que depende de turismo, que depende de manufactura para exportación a América del Norte, básicamente, y del petróleo. Y si uno ve las 4 variables que dependen de la economía mexicana, están siendo extremadamente afectadas. Entonces, para concretar y no pasar el tiempo, creo que hay muchas oportunidades a felicitar un foro como este, y creo que la solución tiene que pasar por mayor integración económica, por mayor integración de los 4 países de la Alianza del Pacífico, con la movilidad de personas, con el tema de servicios. Tiene que ser acelerar la transformación digital. Ya sabemos lo que está pasando, vamos a salir con un otro modelo económico de esta crisis. La transformación digital tiene que ser la prioridad. La educación y generación de empleo. Carlos mencionaba muy bien sobre el tema de los jóvenes y también sobre el tema de las mujeres. Ahí tiene que ser el foco. La OIT acaba de anunciar y a cada anuncio revisa su cifra para arriba, que se prevé, calculando por el número de horas perdidas, más de 300 millones de empleos perdidos a nivel mundial. La cifra todavía está en construcción, pero es absurdo. Entonces tenemos que repensar cómo vamos masificar y mejorar la calidad de la educación y buscar planes, programas de generación de empleo en nuestros países. Y creo que también el tema de la sustentabilidad. La sustentabilidad gana una importancia aún más relevante en nuestra región y tenemos, por los recursos que tenemos, que salir adelante utilizando el tema de la sustentabilidad. Esto era un poco lo que me gustaría plantear al inicio, Mercedes, y muchas gracias por la oportunidad a todos. Muchísimas gracias, Fausto. Te pido que cierres el micrófono. Y me parece muy bueno porque concatena muy bien las 3 presentaciones, justamente estas preocupaciones y donde puede realmente intervenir la Alianza del Pacífico con su Consejo Empresarial para lograr mayor empleabilidad, pero en condiciones nuevas, modernas, donde incorporemos esta sostenibilidad y esta adaptabilidad que hablaba Bernardo inicialmente, incluyamos el tema de la economía circular, creo que la mencionó también Carlos Ignacio. Entonces creo que esto nos ayuda a concatenar algunas ideas claves para el futuro. Y sin más,
quiero presentar a mi compatriota, a María Isabel León de Céspedes, quien es presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONCEP. Es licenciada en Educación, segunda especialidad profesional en Políticas Educativas y Desarrollo Regional. Es magíster en Ciencia Social por la Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en investigación, formulación de proyectos en el sector de educación, área que obviamente tenemos que priorizar. Promotora y fundadora de centros de estudio en Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado en el ámbito de la aviación comercial, hotelería y turismo, uno de los sectores más golpeados y que generan más empleo femenino. Es miembro titular de diversos consejos directivos y organizaciones gremiales y técnicas relacionadas a la educación y al turismo. Es consejera nacional de educación del Consejo Nacional de Educación del Perú y ha sido presidenta de Asiste Perú y vicepresidenta de CIPRES. Es la presidenta del capítulo peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Con ello, los dejo con María Isabel León. Muchas gracias, Mercedes. Un saludo cordial a todos mis colegas, presidentes de la CEAP de la Alianza del Pacífico. Un saludo cordial también a la Fundación Internacional por la Libertad por esta oportunidad de poder comunicarnos. Y también un orgullo poder hablar, digamos, a nombre de la Alianza del Pacífico, que es una integración regional que nació justamente en el año 2011 en el Perú, por iniciativa del presidente Alan García. Así que es un doble honor hacerlo. Yo me voy a permitir cerrar mi cámara para poder acercarme y hablar mejor. Estoy viviendo a 100 kilómetros fuera de Lima y esto imposibilita que pueda tener las dos funciones a la vez. Así que voy a dejarles una foto y les voy a explicar rápidamente la situación que vivimos en nuestro país. En principio, decirles que esta emergencia sanitaria, esta pandemia que hemos vivido en el mundo entero, nos ha puesto al día de hoy, que es el día 120 de nuestra emergencia en el Perú, en el puesto 5º del ranking de contagios a nivel mundial. Perú tiene hoy 326,000 personas contagiadas y tiene casi 12,000 personas fallecidas por el COVID. Estamos viviendo una situación no solamente de crisis sanitaria, sino también de devastación económica. Nuestro país es uno de los que va a tener el impacto más grande en el tema económico. Recuerden que hemos sido probablemente el país que ha tenido la cuarentena más larga, más prolongada. Nosotros empezamos nuestra cuarentena a mediados de marzo con un confinamiento inicial de 15 días en el que el gobierno dictó una paralización de actividades no esenciales, dejando únicamente abierta aproximadamente el 30-35% de la economía nacional. Las demás empresas paralizaron. Tuvimos disposiciones de parte del sector laboral para poder dar licencias con goce de haber a favor de los trabajadores y realizar trabajo remoto. Esta situación se prolongó por 30 días. 30 días después cambiaron las normas legales y ya se permitieron compensar vacaciones, otorgar licencias sin goce de haber, reducciones de jornada de trabajo y suspensión perfecta de labores también para muchas de las empresas que no pudieron continuar, digamos, brindando servicios y tuvieron que paralizar durante 3 meses inclusive los puestos de trabajo para poder conservarlos para el regreso. Yo quiero comentarles que en el Perú el 80% de la inversión es privada, el 70% del trabajo formal lo genera también la inversión privada, y tenemos ciertamente a una población económicamente activa que suma casi 17 millones de personas. Nuestra población en general es de 33 millones aproximadamente. De estos 17 millones de personas, 5 trabajan en el sector formal y 12 millones trabajan en el sector informal. El Perú ha podido afrontar esta situación de pandemia con una fortaleza macroeconómica, felizmente, producto de la rigurosidad que ha habido en el manejo de nuestras finanzas públicas a lo largo de cerca de 30 años. Si hacemos una comparación de lo que tuvimos a principios de los 90, era cero de reservas internacionales, hoy tenemos más de 70,000 millones de dólares, teníamos una pobreza de alrededor de 60%, a fines del 2019 teníamos 21%, teníamos una inflación de 4 dígitos, al inicio de esta pandemia teníamos una inflación de 1 dígito apenas, tuvimos un déficit fiscal promedio a lo largo de 12 años mayor a 6% del PBI, al inicio de esta pandemia era 1.5, y es decir, tuvimos una fortaleza macroeconómica que nos ha permitido tener una posición mucho más sólida para afrontar esta crisis sanitaria, ¿no? Y sobre todo
esta enorme paralización y la pérdida gigante que ha habido de los puestos de trabajo. El golpe más fuerte de la cuarentena que hemos vivido en el país lo sufrió evidentemente el sector informal. En el Perú, para que tengan una idea, tenemos cerca de 2.600.000 empresas. El 99,8% de ellas son micro y pequeñas empresas, que son las que han padecido, digamos, más fuertemente este golpe sanitario y esta rudeza de la situación económica que estamos viviendo. Ha sido un golpe tremendo. Los 12 millones de trabajadores del sector informal no podían hacer una cuarentena obligatoria tan larga como la prevista por el gobierno, porque evidentemente ellos trabajan el día a día para llevar el pan a sus hogares. El gobierno decretó 2 líneas de ayuda, una a través de bonos de subsidio a la población justamente esta que no podía salir a trabajar. Se otorgaron bonos de 360 soles, digamos, que después fueron ampliados, y también hubo una rápida reacción entre el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas para dotar a las empresas de líneas de financiamiento que les permitieran conservar la cadena de pagos y conservar sobre todo el empleo. Estos programas llamados Reactiva Perú, en su fase 1 y en su fase 2, están repartiendo cerca de 60.000 millones de soles. Han habido también reacciones para las MIPES, se han destinado cerca de 800 millones de soles, pero la foto que tenemos para fines del 2020 es para el Perú muy, muy crítica. Somos el país que va a tener el menor crecimiento y el mayor golpe en la reducción de su PBI. Se está calculando en cerca de 14%, mientras que los países de los colegas que están participando en esta reunión, México se estima en 7.5% de decrecimiento, Colombia casi en 5% y Chile en 4.3%. Quiere decir que vamos a tener un golpe sumamente fuerte que nos obliga a ser resilientes y a pensar cómo podemos hacer para recuperar el crecimiento de nuestra economía. Ciertamente necesitamos a estas alturas en que todavía la crisis no ha terminado, porque el virus sigue entre nosotros, si bien hay de alguna manera una meseta en la que estamos conteniendo, digamos, el crecimiento inicial que tuvimos del virus, no ha paralizado aún y tenemos que vivir en una nueva realidad en la que los sectores de la economía se están abriendo a través de fases. Hemos tenido una primera fase de apertura en mayo, una segunda fase en junio, una tercera a principios de julio, y falta una cuarta fase en la que supuestamente se va a activar el 100% de la economía, pero ciertamente las empresas han sido muy, muy golpeadas. Hay muchísimas que no han podido activarse en este inicio, digamos, en esta fase que les comento. Nosotros en el gobierno dispuso la creación de protocolos, digamos, que fueran aplicados a diferentes sectores de la economía para poder ir reabriendo las áreas distintas, y han sido muy pocas las empresas que han logrado registrar estos protocolos en los espacios web que han sido diseñados, lo cual significa que hay muchísimas que no van a poder reiniciar estas operaciones. Solamente en Lima se han perdido cerca de 2.300.000 trabajos formales. Esto es una situación muy grave que nos lleva a pensar que la pobreza de nuestro país, que estaba en cerca de 20,5%, va a regresar a ratios de 10 años atrás. Vamos a tener pobreza por cerca de 30% de la población, lo cual es muy grave y nos va a obligar realmente a repensar tanto los programas sociales como el uso de los recursos públicos que se generan desde el sector privado. Nuestro país está previendo que para poder recuperar los puestos de trabajo necesitamos un shock de inversiones, necesitamos que el sector privado definitivamente sea el que acompañe esta reactivación. Pues no hay mejor plan, digamos, social que la generación de puestos de trabajo. Y teniendo en cuenta que el sector privado es el que genera el 80% de la inversión en nuestro país, pues hay que dar este impulso y pensar en el desarrollo de grandes proyectos, tanto en áreas mineras como en pesca, como en temas de construcción, obras de infraestructura que están pendientes de realización, digamos, en temas de irrigación, de agroexportación. Es decir, hay una serie de proyectos que tienen que ser priorizados por el Estado con el apoyo del sector privado para poder recuperar los puestos de trabajo. El gobierno anunció hace poco un programa público que se llama Arranca Perú, que prevé una inversión de más de 6.000 millones de soles para generar puestos de trabajo, aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo. Pero siempre es importante tener en cuenta que el sector privado es el que realmente produce los puestos de trabajo en nuestro país. Así que nos toca desde el sector privado
tener este compromiso de poder fortalecer los puestos de trabajo, de poder mantenerlos y de poder seguir generando crecimiento para nuestro país. El papel del sector privado, como digo, en la reactivación económica es fundamental. Nosotros tenemos en nuestras diferentes áreas de trabajo y de desempeño que garantizar la reapertura de las actividades cumpliendo los protocolos sanitarios. Hay una diversidad de protocolos sanitarios que se han impuesto en el Perú, pero lo principal es mantener, digamos, las cosas sencillas que la Organización Mundial de la Salud prevé y que todos los ciudadanos tenemos que cumplir, que son utilizar la mascarilla, el distanciamiento social, ¿no es cierto? El mantener 1 metro de distancia entre las personas y la desinfección de los puestos de trabajo. Es lo esencial que se tiene que hacer en todas las áreas de actividades económicas para poder seguir, digamos, operando, cuidando también la salud. Tenemos que mantener también una vinculación permanente con el sector público. En el Perú, si bien ha habido participación del sector privado en el desarrollo de algunas políticas públicas, principalmente con ministerios como el de producción, que tiene que ver con todas las áreas de economía de producción, como su mismo nombre dice, e impulsar el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, ha sido con el que más hemos articulado. ¿No? Hemos podido trabajar y aportar algunas ideas sobre los temas de protocolos de apertura, con el Ministerio de Salud también, pero ciertamente no hemos tenido una coordinación, digamos, desde el inicio, como hubiera sido lo ideal para poder planificar acciones y combatir esta pandemia mundial. En el Perú se ha instalado una comisión también de reapertura económica en la que participa el sector privado y otras áreas de la economía que está dando algunos frutos también. Necesitamos, como digo, este shock de inversiones tanto en el sector público como en el privado y mantener estos mecanismos de financiamiento sectorial que permitan la reactivación. Estamos todavía recibiendo las líneas de financiamiento del programa Reactiva Perú 2, que son más o menos 30.000 millones de soles que van a ser inyectados a las empresas que tienen algunas dificultades para poder seguir operando y poder mantener y garantizar los puestos de trabajo. En relación a nuestro papel en la Alianza del Pacífico, los 4 países, en verdad, representamos cerca del 40% del PBI de Latinoamérica, más o menos el 55% de las exportaciones también en la región, y para poder, digamos, ingresar tenemos que mantener las libertades de mercado, la democracia, que son fundamentales. Representamos cerca de 225 millones de personas en la región, y tener acuerdos comerciales entre todos los miembros de libre comercio. Pero ¿qué involucra para las personas que nos escuchan la integración de la Alianza del Pacífico y cuál puede ser el futuro de nuestra región post-COVID a través de esta integración regional? Hay una serie de aspectos que nosotros trabajamos como normalización regulatoria, intercambio de bienes, de servicios, intercambio de inversiones, intercambio de personas también. Por ejemplo, se ha instaurado un libre visado entre los países, una homologación de títulos profesionales, tenemos también financiamiento para temas educativos, becas, intercambio de practicantes profesionales entre nuestras empresas, una apertura de mercados con ferias de negocios, estamos viendo programas de acumulación de origen entre los productos y la producción de los 4 países miembros para poder usar insumos de los países socios como si fueran locales, y en general romper barreras arancelarias y dar facilidades a la exportación, un intercambio de productos sin aranceles que nos permitan desarrollarnos como región. Finalmente decir que esta situación de crisis nos ofrece una oportunidad tanto para seguir aportando como sector privado con nuestros tributos a las arcas públicas, como también para ser un poco más celosos y observar o participar un poco más cerca del desarrollo de la institucionalidad de nuestros países. Es necesario que los recursos que nosotros otorgamos a los estados, a los gobiernos, para que puedan hacer obras de infraestructura, de seguridad, de salud y de educación que han quedado en evidencia, no han sido de pronto utilizados de la mejor manera, puedan hacerse tratando de reducir las burocracias y los cuellos de botella y tratando de mejorar la productividad y el uso de estos recursos para bienestar de la población. Creo que esta crisis nos deja sin duda un largo tiempo para reflexionar y pensar en la oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Realmente interesante. Nos han puesto, obviamente, todos los retos que plantea estar en la alianza juntos en estas circunstancias particulares que son bastante diferentes. Y tenemos varias preguntas que nos han planteado los
participantes y los invito para que sigamos trabajando en esta materia, poniéndonos preguntas. Tenemos como media hora más o menos de conversación, así que les hago algunas de las que me han dado, ¿no? Y creo que una de las más insistentes, y no, se las doy a todos, es el tema de el populismo y los autoritarismos, que no son solo un fenómeno de la Alianza del Pacífico, pero que están presentes en nuestros países y que podrían alterar todas las reglas de juego que tiene la Alianza y estas miradas hacia el futuro, a la modernidad, al poder aprovechar las oportunidades que tenemos ahora. Quizás los dejo un minuto cada uno, o un minuto y medio, para que comenten sobre cómo enfrentar el tema de estos populismos y autoritarismos que están apareciendo en todos los países del mundo, pero con especial énfasis con los países en los cuales ustedes representan. Le doy la palabra primero a Bernardo. Gracias, Mercedes. Bueno, efectivamente, en momentos de crisis donde se requiere una acción del Estado oportuna y contundente, la tentación de la política, ¿no es cierto?, es ofrecer esa respuesta en forma asistencialista, cortoplacista, sin sopesar las consecuencias de la acción del Estado, digamos. En Chile se ha debatido mucho, por ejemplo, se llegó a un acuerdo político transversal donde se definió un marco fiscal para medidas de protección social como para medidas de recuperación económica, un marco fiscal de 12.000 millones de dólares en 24 meses, y básicamente le entrega mucha flexibilidad al Ejecutivo para que pueda implementar las medidas, digamos, en función de cómo va evolucionando la pandemia. Pero en paralelo han habido muchas iniciativas parlamentarias que, por ejemplo, recientemente esta semana, una cosa que ya hicieron en Perú, el permitir el retiro de los fondos de pensión, que podría implicar un retiro, si es que se retirara todo lo que está contemplado en la iniciativa legislativa, de 18.000 millones de dólares, es decir, 1,5 veces el marco fiscal que ya se había acordado. O sea, se acordó el marco fiscal y luego por el lado, por así decirlo, se propone una política pública que no estaba en el acuerdo, que representa 1,5 veces el marco fiscal acordado en retiro del fondo de pensiones, básicamente conectando con la dureza que está viviendo esas familias de clase media. En Chile ahí se pusieron a disposición de las familias más pobres un ingreso familiar de emergencia y una ley de protección del empleo. Pero obviamente hay familias de clase media también que están obviamente con desempleo, etcétera, y esos instrumentos iniciales no llegaron a la clase media. Y se estaban diseñando otros instrumentos, un préstamo blando con cero tasa de interés, en fin, pero por el lado aparece esta propuesta que en nuestra opinión es muy populista. Y la reflexión que uno hace es la siguiente: yo creo que la política muchas veces por el incentivo a la próxima campaña electoral del político tiene una visión bastante cortoplacista, y por lo tanto el desafío es que la cancha de lo público no es monopolio de la política. Y por lo tanto los actores empresariales, académicos, sociedad civil, especialmente en estos momentos, donde la respuesta política puede ser, es probable que sea mal orientada, es probable que sea cortoplacista, es probable que sea asistencialista, debemos entrar a esa cancha con mucho más fuerza, para básicamente poner a disposición del debate público, sin ninguna pretensión de reemplazar a la política, que es fundamental, sino que de colaborar poniendo instrumentos que tengan sustentabilidad a largo plazo. Y diciendo lo siguiente: la protección social de hoy no es sustentable sin la recuperación económica de mañana. Y por lo tanto, esta intervención fiscal tiene que ser transitoria y debe ser reemplazada por incentivos al empleo y la inversión. Y ese me parece a mí que son instrumentos donde el mundo empresarial y el mundo empresarial de Asia Pacífico puede, ¿no es cierto?, proponer instrumentos que tengan esa lógica, que migremos desde la protección transitoria hacia la recuperación económica, porque solo esta va a ser sustentable la primera. Perfecto. Muchas gracias. No quiero perder la oportunidad de seguir avanzando con las preguntas, entonces aquí hay algunas preguntas importantes que creo que nos interesan y podemos notarlas también. Algunas están dirigidas a Fausto, por ejemplo, cuando preguntan cómo vemos el compromiso del gobierno mexicano con la Alianza del Pacífico y si el tema de las negociaciones con los candidatos a estados asociados, qué apertura hay para seguir buscando más contactos con aquellos países que están interesados para ello. Por favor, Fausto.
Hola Mercedes. Es que siempre dependo que me autoricen el audio, entonces a veces se tarda Estás un poco porque... autorizado, tú lo abres. No, ahora sí, pero cuando yo clico me aparece no, que el anfitrión tiene que autorizar, entonces me tarda un poco a veces, pero bueno, muchas gracias. ¿Cuán comprometido está respondiendo a la pregunta? Bueno, el gobierno ha reforzado, claro, yo no puedo hablar en nombre del gobierno, pero veo las declaraciones, lo que puedo decir, el gobierno de México ha reforzado su interés en respetar todos los acuerdos comerciales y todos los compromisos internacionales que tiene el gobierno de México. La ratificación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que entró en vigor ahora el 1 de julio, creo que es una buena comprobación. Seguramente, y ahí Mercedes conoce mejor que todos nosotros, la relación entre los líderes de los gobiernos es lo que ayuda muchas veces los procesos de integración, las relaciones personales o a veces ideológicas. Y quizás no tenemos en este momento tanta, vamos a decir, armonización en los distintos países con la visión ideológica y política, y eso puede tener también sus aspectos, ¿no? Pero volviendo a los puntos y complementando Mercedes, creo que había algunas preguntas interesantes, si me permite. Creo que esta es una del compromiso, ¿no? El otro uno preguntaba sobre un New Deal en México y la opinión del gobierno. Creo que siempre tenemos que buscar, siempre tenemos que insistir como sector privado, empresarial, en oportunidades de desarrollar programas en conjunto. Esta tiene sido la postura de la iniciativa privada en México, en proponer, en ser propositivo para que busquemos juntos las mejores soluciones. Creo que aquí nadie tiene la varita mágica, ni gobierno, ni instituciones, ni el sector privado. La capacidad de aglutinar, de armonizar políticas y que juntos podemos invertir para salir de no solo de esa pandemia, para poder desarrollar un nuevo modelo de desarrollo, creo que es lo fundamental, ¿no? Y solo para complementar en la pregunta del populismo, autoritarismo, creo que hay que seguir estimulando e impulsando la transparencia. La transparencia es lo más fundamental. El fortalecimiento de las instituciones, de los mecanismos de control, tener claro las métricas, cómo nos medimos. El sector privado, todos nos medimos en alguna métrica. No hay nada que una empresa privada haga que no esté siendo medido. Bueno, tenemos que traer la misma cultura al sector público. ¿Cómo medimos? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué retorno se espera? Porque si uno no tiene métricas, difícilmente va a poder evaluar si la política fue eficaz o no. Ese es un poco el resumen. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás complementando, le pido a Carlos Ignacio que nos responda un poco una pregunta bien interesante. ¿Cómo nos hacemos realmente ahorita en este momento atractivos para atraer esta nueva inversión directa extranjera? Y relacionándolo al tema, el tema de la economía circular y su implementación, ¿cómo van los avances para ayudarnos en ese sentido, ¿no? Gracias, Mercedes. Yo quisiera primero decir algo que es muy obvio, pero que de pronto no lo hemos mencionado para quienes nos acompañan en la reunión, y es qué es lo que hace el CEAP, qué es lo que hace este Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, que lo que hacemos es sobre todo sugerir caminos, sugerir vías de acción, recomendar a los estados la adopción de algunas prácticas o la selección de algunos caminos, pero también mencionar que prácticamente son como dos agendas. Hay una agenda que depende mucho de los gobiernos, pero hay otra agenda que depende principalmente de lo empresarial. Y yo lo quiero señalar porque de ninguna manera nosotros, si algún estado no quisiera o si alguien no pudiera, los empresarios tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas. En cuanto a economía circular, voy a tomar esa primero y termino con la inversión. De nuevo, la economía circular es una mirada diferente de los materiales que intervienen en una cadena de valor. Los países de la alianza, todos, han ido avanzando en regulaciones que invitan a que haya un aprovechamiento mínimo, estableciendo unos niveles deseados de aprovechamiento de esos materiales. Por lo tanto, la mayor parte de las actividades se han basado en, primero, entender y tener una normativa, digamos, que converse, que sea compatible. Segundo,
invitar a que los países construyan las líneas bases, porque si uno no tiene una línea base, no puede saber si avanza o retrocede. Tercero, hacer los análisis de ciclo de vida de todos los materiales. Cuarto, invitar a que se hagan los ejercicios de cerrar los ciclos donde sea posible. Y por último, complementar esto con un cuestionamiento desde el mismo diseño de los productos, porque hay muchas cosas que están incluidas en los productos que el consumidor no las necesita o no está dispuesto a pagar por ellas. Entonces se puede resolver desde el diseño y terminar con todo lo que hay que hacer en general con la cadena completa que interviene, con el regulador, con los recicladores, con los entes de aseo municipal, porque el reto de la economía circular es de toda la sociedad, no es solo de los empresarios, ¿sí? Y los empresarios podrían hacer la tarea, pero si no convencemos al consumidor para que en la casa se pare o al Estado para que lo maneje bien, la velocidad va a ser muy distinta. Y en cuanto a qué hacer para que la inversión llegue más a nuestros países, yo diría que hay esfuerzos que tienen que ver con el Estado, muchos de ellos relacionados con la estabilidad de las normas. La inversión busca un entorno que le permita tener un marco seguro de inversión. Segundo, busca transparencia, como se mencionaba ahora. Creo que hay trabajo por hacer y algo hemos adelantado en integración financiera, facilidad para que esa inversión llegue, pero también que pueda moverse y que haya la liquidez suficiente. Pero creo que en estos momentos especialmente es clave la transparencia y la seguridad jurídica. Proyectos hay, porque la mayoría de nuestros países mantiene incluso tasas de crecimiento muy superiores a las que hay en otras regiones del mundo. Muchas gracias, Carlos Ignacio. Y ahora quisiera hacerle una pregunta a María Isabel. Está relacionada con el tema de empleabilidad y educación. ¿Cómo ve el tema de los fomentos, por ejemplo, todo el tema de la era digital, la inversión que tendríamos que hacer en ese tipo de esfuerzos? ¿Cómo incorporar a otro grupo que no se ha mencionado, pero creo que es importante? Porque se ha mencionado el tema de jóvenes, se ha mencionado el tema de mujeres, pero creo que también hay que pensar en el adulto mayor que está en capacidad productiva y que no lo estamos tomando en cuenta y que son finalmente los que o pierden su AFP, como está pasando en algunos casos por estas reformas compulsivas y populistas, o pierden la posibilidad de generar una pequeña empresa con la crisis que se ha dado, porque muchos han sido emprendedores. Entonces, ¿cómo incorporamos a esos grupos que están en capacidad de trabajar y que tienen que adaptarse a estas nuevas realidades? Gracias, Mercedes. Efectivamente, esta población adulta mayor es la considerada vulnerable. Hay que tener en cuenta que en las resoluciones, por ejemplo, que el gobierno hace a través del Ministerio de Salud, aquellas personas mayores de 65 años son consideradas en esta coyuntura, digamos, de COVID como vulnerables y deben permanecer en casa. Eso significa que pierden su puesto de trabajo y que se quedan activas, ¿no? Allí lo que tenemos que hacer es digamos, transformar sus actividades para que puedan realizarse de repente de manera remota. Las personas que tienen más de 65 años son personas que tienen mucha experiencia en diferentes áreas de la vida, digamos, inclusive dentro del proyecto educativo nacional, por ejemplo, está contemplada la formación de la persona ya no en etapas, educación inicial, primaria, secundaria y superior, sino a lo largo de la vida. Y una persona que es mayor de 65 años tiene también la capacidad de reinventarse y de poder recolocarse en diferentes actividades que puede realizar en unos escenarios especiales. Y en lo que respecta al tema del populismo que mencionaste, Mercedes, déjame decirte y contarle a las personas que nos escuchan que nosotros en el Perú estamos muy atentos a la actividad que va sucediendo también en el espacio político. No solamente estamos sujetos a un riesgo, digamos, y a un peligro sanitario y económico, sino también político, y en nuestro país principalmente, porque el 11 de abril están anunciadas ya las elecciones generales. Entonces tenemos una situación insólita en la que hemos tenido la renuncia de un presidente de la República, el cierre del Congreso, la reelección de parlamentarios durante un lapso de tiempo de un año,
y sin posibilidad de reelección, y esto genera que muchas veces las iniciativas que se dan en el Congreso sean absolutamente populistas. Hemos visto temas como el retiro, por ejemplo, de los fondos privados de pensión, que ha perforado la estabilidad, digamos, de los fondos de las personas que continúan, digamos, teniendo esos fondos en las AFPs, pero también proyectos que pretenden, por ejemplo, repartir a las personas que tienen el fondo público, cuando este fondo no es individualizado, sino es un fondo común, proyectos irracionales en realidad que se vienen trabajando en el Congreso, ¿no? Proyectos de congelamiento, por ejemplo, de deudas de los ciudadanos frente a los bancos, cuando los bancos y la banca en general ya ha dado las facilidades para poder ayudar a las personas que obviamente han perdido sus trabajos o que han tenido que quedarse en casa y han bajado su productividad para poder fraccionar o refinanciar sus deudas con los bancos. Pero hay proyectos en el Congreso que pretenden congelar y pretenden fraccionar sin intereses las deudas, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad jurídica y económica de nuestro país. Hay proyectos, por ejemplo, que pretenden que un privado subvencione a otro privado o que intervienen contratos entre privados que no están permitidos en la Constitución. Entonces, como países democráticos y defensores de las libertades, tenemos que estar muy atentos para que estas tentaciones populistas no lleguen a ver la luz. Es necesario mantener hoy más que nunca en escenarios de pandemias y de crisis como las que estamos viviendo, la estabilidad y la seguridad jurídica de nuestros países, el respeto de nuestras constituciones para poder mirar el futuro con esperanza y racionalidad. Gracias. Y aquí hay otras preguntas también muy interesantes que la dejo abierto a cualquiera y cualquiera de los ponentes. Por favor, les pido que tengan sus micrófonos abiertos si quieren. Están relacionadas a algunas acciones concretas, por ejemplo, el trabajo conjunto para la lucha contra la pandemia en temas de salud pública y de esa interconexión con el sector privado para facilitar, por ejemplo, compras corporativas de medicinas o de aparatos respiratorios, en fin, cosas por el estilo, donde creo que una intervención colectiva, yo sé que cada uno de ustedes en sus países han colaborado, pero sería muy interesante ver cómo pueden trabajar juntos con el sector público en esa materia, temas de apoyo a la MIPYME. Yo sé que hay un fondo importante para el emprendimiento de la pequeña empresa, y sería interesante ver cómo se fortalece. Y el tema de fortalecer, ciertamente ya tenemos el tema de las no visas entre nuestros 4 países, pero ¿cómo podríamos realizar todo un esfuerzo de fortalecer el sector turismo intrarregional para podernos enlazar más y ver que el valor que trae para la población esta alianza, que es la Alianza del Pacífico? Cualquiera de ustedes, por favor. Bueno, quizás yo parto porque me parece importante ir un poco a la agenda de la Alianza del Pacífico y del Consejo Empresarial. Creo que Carlos Ignacio lo introdujo muy bien el tema, digamos, cuál es la función del Consejo Empresarial, y muchas de las cosas que tú mencionaste, Mercedes, están en nuestra agenda. Pero solamente quiero reforzar un poco el concepto que decía Carlos Ignacio de estos 2 pilares del Consejo Empresarial. Uno, en el fondo, emplazar en el buen sentido a los gobiernos para que emprendan modernizaciones regulatorias. Y obviamente eso ha tenido distintos momentums, ese eje. Quizás en el último tiempo hemos sido menos eficaces en lograr ese objetivo, o quizás ha habido menos receptividad de los gobiernos porque han estado con agendas locales muy protagonistas. Y el otro es la lógica de que, dado que lo otro no depende de nosotros, bueno, finalmente tener una agenda estrictamente empresarial. Y aquí quiero decir una cosa, una iniciativa que estamos trabajando en el Consejo Empresarial, que es un compromiso y reporte empresarial. Que básicamente le va a preguntar, la idea es identificar empresas lighthouse, por así decirlo, faro en los 4 países, que sean una referencia en básicamente varias dimensiones. En la dimensión laboral, por ejemplo, en el tema de espacios de participación y reconversión laboral de trabajadores, brechas de participación laboral y salarial de la mujer, empleabilidad de jóvenes, lo mencionaba Carlos Ignacio. Las empresas tenemos que vincularnos con esos jóvenes que están egresando de la educación técnica media, superior, y que tienen una expectativa de trabajar en las empresas que muchas veces se frustra. Y por lo menos en Chile el desempleo en el segmento joven de la población es el que más se disparó con la pandemia, de 17 a 25%. El desempleo agregado nacional es un 11%, el desempleo de los jóvenes es un 25% ya, y ese joven que está egresando le va a costar más su tránsito al trabajo. Entonces le preguntamos a las empresas, esto no es solamente materia política pública, donde hay
lo que se ha hecho en Colombia es bien importante, la empleabilidad de jóvenes, digamos, me parece un pilar fundamental. Le preguntamos también a la dimensión económica y competitiva, cuáles son sus prácticas de anticorrupción, de libre competencia. Tiene plataformas de innovación abierta. Muchas veces las empresas innovamos dentro del perímetro de nuestras empresas, pero no recurrimos a soluciones tecnológicas que vengan del ecosistema de emprendedores, de innovadores de la academia. Entonces, generar ese ecosistema, entonces preguntamos, bueno, ¿qué empresas están en la frontera en cuanto a participación en plataformas de innovación abierta? Este compromiso y reporte empresarial lo queremos básicamente terminar y ya tener las 5 empresas por país, en el fondo, que van a ser estos lighthouse, para que luego estas empresas irradien, ¿no es cierto?, estas buenas prácticas al resto de las empresas de cada país. Lo queríamos lanzar en el mes de junio, cuando era la cumbre de la Alianza del Pacífico en Chile. Bueno, supuestamente va a ser en diciembre, probablemente, no sé si va a ser posible, pero finalmente hemos tenido una extensión en nuestro mandato de Chile, así que tenemos que terminar ese proceso y en fin, y creo que, volviendo a preguntas tuyas, la integración en las cadenas de valor en materia de turismo, o sea, ofrecer una oferta conjunta al turismo que viene de fuera de los 4 países, en el fondo, por ejemplo, entre Chile y Perú sería muy natural, pero también con México y Colombia, en fin. Integración financiera. Si la plataforma Alianza del Pacífico fuera un solo mercado financiero donde una empresa de Colombia puede emitir, o sea, tiene mucha más fluidez en el fondo para que se trance en el mercado chileno, para que un fondo de pensiones pueda invertir en los 4 países con mucho más fluidez, el pasaporte de fondos. Me parece que, decía al principio, las crisis finalmente pueden romper inercias, y aquello que no fue posible en los tiempos normales, podemos dar algunos saltos de tipo leapfrog en materia de estas cosas que quizás en los últimos 5 o 7 años, después del impulso inicial de la alianza, que fue muy vigoroso, quizás se ha diluido esa fuerza y puede que la crisis sea una buena oportunidad para volver a activarla. Así que me parecen esos 2 frentes, conversar con la política, con los gobiernos, para emprender en el fondo colaboraciones público-privadas en los desafíos comunes que vamos a enfrentar como plataforma, y por otro lado, en el fondo, emprender estas acciones, estos compromisos empresariales que básicamente nos parece tanto más relevante que lo anterior. Gracias, Bernardo. Le doy la palabra a Carlos Ignacio. Muchas gracias. Yo quería referirme, tal vez había una pregunta en el chat sobre ingreso básico universal y sobre población vulnerable y sobre las personas mayores. Tal vez tenemos un gran reto. Ahora hablaba Fausto de la inequidad, es cierto. Tenemos tarea por hacer en inequidad para reducir esa inequidad, pero hay también que poner mucho cuidado porque existe el riesgo con los niveles de informalidad que tenemos de que esas ayudas vayan no necesariamente a las personas indicadas. Y lo digo porque en Colombia en el pasado teníamos una situación increíble y era que el coeficiente Gini era menos bueno después de entregar las ayudas del gobierno, lo cual era una señal de que las ayudas, si no se gestionan bien, pueden aumentar la inequidad. Tenemos entonces un reto gigante de formalización, de bancarización para que esas ayudas puedan llegar a donde debe ser. Y yo creo que hay que tener muy claro que para que se pueda redistribuir, primero hay que generar riqueza, ¿sí? Entonces, los modelos puramente redistributivos no son sostenibles en el tiempo en países como los nuestros. Mientras tanto, en medio de esta pandemia, es necesario poder identificar los grupos más vulnerables y llegarles con las ayudas adecuadas que deberían ser temporales, por lo menos mientras los países nuestros tengan estos niveles de desarrollo. Yo, por último, quería retomar en la presentación de Bernardo anterior. Él había mencionado algo que a mí me parece súper importante para la generación de empleo, especialmente de los jóvenes, que es el desarrollo de la adaptabilidad. Sin duda, estamos de cara a unas nuevas oportunidades de relocalización por ejemplo, de empleos de servicio, donde hay personas que pueden prestar servicios en geografías distintas a la que ellos habitan, pero para eso es necesario que haya mucha flexibilidad, que haya velocidad y que haya una formación, no necesariamente una carrera profesional de 5 años, sino que accedamos a las competencias necesarias para la prestación de servicios especializados.
Por último, cuando hablamos de un futuro diferente, no estamos hablando de no estar en el capitalismo. No, 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 no. Todos los sistemas distintos al capitalismo han fracasado, pero estamos hablando de un capitalismo con un énfasis más fuerte en lo social. Y los empresarios tenemos que hacer parte de esa historia, de contribuir a la construcción de lo público, pero también de hacer todo nuestro esfuerzo para construir un mundo mejor y no dejarle esa tarea solo a los políticos. No la pueden hacer solos. La empresa es una gran generadora de desarrollo. Gracias. Y quizás ahí me gustaría preguntarle a Fausto, atando el concepto de buscar una empresa que esté comprometida socialmente, es el tema de que la pobreza en nuestros países está localizada principalmente en el ámbito rural, en el ámbito donde está el sector agropecuario, y donde quizás esta interacción empresarial podría ayudar a salir a muchas empresas, a muchas poblaciones de ese espacio rural de pobreza, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo, Mercedes. Creo que el campo en nuestros países, el sector rural, es una de esas áreas de gran oportunidad de desarrollo y también de empleo. Si medimos, y nosotros estudiamos, el promedio de edad de un productor de café o de cacao en nuestros países, que son grandes, la mayoría grandes productores de sus rubros, o de leche, está cercano a los 60 años. En el caso de café, el promedio en Latinoamérica es 58 años, sin generación de relevo, porque los hijos ya no viven más en el campo, ya migraron, ya están tentando una oportunidad en un gran centro urbano. Entonces, hay un tema, hay una gran oportunidad, hay mucha oportunidad de innovación. Aprovecho aquí, Carlos, para felicitarte porque muy de acuerdo con todo lo que has planteado. Ahora el tema del capitalismo como solución, el tema del trabajo, el tema de los jóvenes, Mercedes, tenemos que poner un gran foco aquí. Como decía Bernardo, en general, el desempleo en los jóvenes es el doble del promedio de una población. Vimos esta generación de jóvenes que tenemos en nuestros países y parte acaba de sufrir lo que fue la crisis financiera de 2008. Entonces, un joven hoy de 30 años está viviendo su segunda grave crisis global en solamente 30 años de edad. Eso para la formación de estos jóvenes, para establecer su visión de futuro, su positivismo face a las libertades, al modelo democrático, al modelo económico, los pone en jaque. Eso es mucho de lo que estamos viendo, parte de esa insatisfacción de los jóvenes, porque es la segunda grave crisis mundial que están pagando a esta generación. Entonces, creo que ahí es otro punto. Y para terminar, comparto aquí una experiencia de oportunidad de jóvenes y de la Alianza del Pacífico. En el encuentro de 2018 en Colombia, en Cali, estuvimos presentes y tuvimos ahí una joven mexicana que estaba empezando un startup, una empresa en la área de psicología, de atención a distancia para tratamientos de personas en el mundo emocional, en la parte de la psicología. Cuando entramos en la pandemia en Nestlé México, nosotros buscando reforzar toda nuestra protección a los colaboradores, empezamos con temas de salud, pero vimos que mucha gente también tenía graves problemas emocionales para estar enfrentando. Empezamos una operación, ya habíamos empezado con esta empresa que se llama Cuéntame, que es de una joven que estuve y conocimos a través de la Alianza del Pacífico, recién graduada. Ya habíamos testeado el modelo, entonces teníamos la base, y con la entrada de la pandemia, desde el mes de marzo, adoptamos, hemos crecido enormemente. Y te digo, Mercedes, a todos, tenemos hoy 1.200 colaboradores en Nestlé haciendo tratamiento emocional a distancia por una plataforma como esta, con psicólogos, terapeutas formados a través de ese startup de Cuéntame. Es un ejemplo de dar oportunidad a los jóvenes, de atender las necesidades y hacer las cosas de una manera distinta. Y eso ha sido muy reconocido por todos los colaboradores porque la gente está sufriendo algunos depresión, estrés, varias situaciones y ellos tienen una metodología muy buena. Comparto esa experiencia para que todos podamos seguir invirtiendo en los jóvenes.
Y muchas Muchas gracias. gracias. Además, muy importante en una situación como la que vivimos hoy de pandemia, donde la emoción de las personas ha sido gravemente afectada por el estrés de tener que vivir en espacios cerrados, ¿no? Entonces creo que es un momento importante colaborar en eso. Siguiendo y terminando ya el tema, hay muchísimas buenas preguntas que las vamos a tomar siempre presente, pero hay temas de cómo seguir con el modelo de integración entre nosotros y hacia afuera, hacia el mundo. Por ejemplo, había el interés en algún momento de seguir con el trabajo con Mercosur, y a la misma vez, otra pregunta que quedó y creo que hay que reforzar es el tema que mencionó Fausto más temprano, es eh, todo el mundo cree que es a través del Estado y su generosidad de recursos que se va a poder hacer todo. Puede haber modelos hasta de reparto, como el que han habido ahora, de fondos helicóptero, como son llamados, pero esos tienen un límite, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ese empleo ahora con mayor fuerza, Marisabel, para poder seguir trabajando como empresas, ¿no? Y que podamos ayudar a sostener a nuestra población? Claro. Mira, en realidad en nuestro país, al igual que en los demás países que forman la Alianza del Pacífico, el mayor porcentaje de impacto en el desempleo ha sido definitivamente en los jóvenes. Han habido actividades turísticas, restaurantes, por ejemplo, donde generalmente los jóvenes se emplean para tener trabajos a part-time y poder pagar su educación, recordando que en el Perú la educación privada representa el 70% de la matrícula nacional. Y los jóvenes son justamente los que buscan trabajos a tiempo parcial para poder financiar el costo de sus estudios. Con esta pandemia hemos tenido un retroceso del 25% aproximadamente en la matrícula de los jóvenes en la educación técnica y universitaria, lo cual es sumamente preocupante porque significa que nuestra productividad va a comenzar a decaer y hay que tener una mirada ahí para fortalecer también los nuevos sistemas de educación en plataformas virtuales. Nosotros a lo largo de los años hemos considerado, a través de la regulación que se ha dado en el Congreso, que la educación a distancia o la educación en plataformas virtuales no era una educación de calidad, cosa que no es cierta, y que estamos viendo con la situación que estamos viviendo, que se han tenido que activar de manera muy rápida para seguir con estos procesos de capacitación. Necesitamos generar estas capacidades en los jóvenes para que puedan emplearse. ¿Cómo hacemos para estimular el empleo? La única forma de estimular el empleo es con la inversión. Si no hay inversión y no hay crecimiento y no hay desarrollo, no hay empleo. Y la inversión viene principalmente del sector privado. Tenemos que entender que los estados en todos nuestros países están conformados por población, por ciudadanos que se dedican a cumplir una función en los gobiernos, pero otro grueso enorme son aquellos que emprenden y que son empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, y que son los que generan los recursos públicos necesarios para que el país pueda generar infraestructura, seguridad, servicios básicos de salud, de educación para bienestar general. Necesitamos reactivar la economía, y por eso es que hablé en un principio de un shock de inversiones, tanto en el sector público como el privado. El sector privado tiene que entender que su papel es el de continuar apostando por nuestros países. Tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es empresa, y seguir colaborando con este fondo común que nos va a permitir tener un servicio, digamos, y un bienestar para todos los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que tener fe en que vamos a salir de esta situación. Ya hemos tenido crisis antes de diferentes tipos y esta no es ninguna excepción. Creo que la inversión, la generación de trabajos va relacionada indiscutiblemente en esos dos aspectos, Mercedes. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto doy por concluida estas presentaciones. Muy agradecida a nuestros 4 panelistas. Han sido muy ilustrativas. Nos muestran claramente que el sector privado tiene un rol sumamente importante en la integración de nuestra región, de la Alianza del Pacífico, pero no solo es en eso, sino en el desarrollo. Realmente, sin el sector privado, el desarrollo no es posible. Tenemos que tener un sector privado comprometido, creativo, que trabaje en el tema de educación, que se meta en los temas de economía, que permita que entendamos que esa empleabilidad implica inclusive tener cuidado de su personal y trabajar con ellos, tener una agenda que contribuya realmente al desarrollo y que le hagan presente al sector público que su presencia no es una presencia incómoda, sino más bien es una presencia de colaboración,
para generar mejores circunstancias, mejor calidad de vida para la población. Con ello doy por concluido, le doy la palabra nuevamente a Ricardo para que nos despida por escrito. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la FIL, nuevamente quiero pues agradecer muchísimo a Mercedes, a Marisabel, a Meche, perdón, a Marisabel, a Bernardo, a Carlos Ignacio y a Fausto. Y también, lógicamente, a todos los amigos que se han conectado con nosotros. Veo que hay asistentes de varios países y lo único que tenía que decirles es que sigan haciendo lo que están haciendo y siempre pensando en la importancia de defender íntegramente las libertades, que es la única manera que podamos ir nosotros adelante. Muchas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias. Adiós, Hasta luego. gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Muy buena conversación. Un abrazo afectuoso Hasta para luego. todos. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mercedes. Gracias a Fundación, a todos. Un excelente día. Excelente Gracias discusión. a todos. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias a todos, gracias Carlos. Gracias, Vanessa. Gracias, Mercedes, excelente.